El cristal del penthouse real vibraba bajo el peso de una atmósfera gélida, no por el aire acondicionado, sino por el silencio sepulcral que siguió al impacto seco del cuerpo de Elena contra el mármol. El vestido de seda blanca, que minutos antes simbolizaba una pureza forzada y una elegancia impuesta, comenzaba a teñirse de un carmesí violento justo a la altura de su vientre de 9 meses, un contraste macabro que hacía retroceder a los invitados. Elena yacía en el suelo, con los ojos desorbitados por el shock, mientras sus manos buscaban desesperadamente una protección que ya no existía, sintiendo cómo la vida se le escapaba en espasmos de dolor insoportable. Julian, de pie sobre ella, ni siquiera se agachó, simplemente se ajustó los gemelos de oro de su chaqueta, con una expresión de asco que superaba cualquier rastro de remordimiento humano. La opulencia del salón, con sus lámparas de cristal baccarat y sus orquídeas blancas, parecía una burla cruel ante la imagen de una mujer negra desangrándose en el epicentro del poder financiero. No hubo gritos de auxilio inmediatos, solo el sonido metálico de las joyas de los presentes que daban un paso atrás, protegiendo sus conciencias tras una barrera de indiferencia aristocrática. La respiración de Elena era un silbido ronco, un intento fútil de llenar unos pulmones que colapsaban ante la realidad de la traición más profunda que una madre puede experimentar. Cada segundo se sentía como una eternidad líquida, donde el calor de su propia sangre se encontraba con la frialdad del suelo pulido, creando un charco que se extendía implacable hacia los pies de quienes la juzgaban. Julian dio un paso al frente, pero no para socorrerla, sino para susurrar una amenaza que cortaba más que el vidrio. Su voz era un veneno destilado que buscaba aniquilar lo último que quedaba de la dignidad de su esposa. Los rostros de la élite, iluminados por una luz dorada artificial, se desdibujaban en la visión periférica de Elena, convirtiéndose en máscaras grotescas de una comedia humana donde ella era el sacrificio necesario. El dolor físico, una garra que desgarraba sus entrañas, se entrelazaba con la agonía psicológica de saber que el monstruo que la había empujado era el mismo hombre que juró proteger su linaje. Era una escena de una violencia estética devastadora, un momento de ruptura total donde la vida y la muerte bailaban al ritmo de una orquesta que, en algún lugar del salón, seguía tocando por inercia. A pocos metros, Isabela observaba la escena con una calma aterradora, sosteniendo aún la copa de champán, con una elegancia que resultaba obscena dada la carnicería emocional que acababa de desencadenar. Sus ojos azules, carentes de cualquier chispa de empatía, se clavaron en la figura caída de Elena, disfrutando de la caída de la reina, que ella misma había empujado al abismo con un solo sobre. La vulnerabilidad de Elena era absoluta. Su piel oscura resaltaba sobre el mármol blanco como una herida abierta en la conciencia de un edificio que se pretendía inexpugnable. El olor de los lirios frescos, antes embriagador, ahora se mezclaba con el olor metálico de la sangre, creando una fragancia de tragedia que se adhería a las gargantas de los testigos silenciosos. La injusticia palpitaba en el aire, densa y pegajosa, mientras el tiempo parecía congelarse en ese instante preciso, antes de que el caos social estallara definitivamente en 1000 pedazos. No era solo un accidente, era un acto de guerra ejecutado en el corazón del lujo, una declaración de desprecio que dejaba claro que, para Julian, Elena y su hijo no eran más que estorbos en su ascenso. El movimiento de las sombras en las paredes del penthouse parecía cobrar vida propia, reflejando el desmoronamiento de un imperio construido sobre mentiras y manipulación racial. Elena intentó emitir un sonido, un ruego por su bebé, pero solo un hilo de saliva y sangre escapó de sus labios, marcando el fin de su resistencia física ante la mirada impasible de su agresor. La temperatura en el balcón privado parecía descender bajo cero, mientras la luz de la luna, filtrada por los cristales antibalas, bañaba la escena con una palidez fantasmal que acentuaba la tragedia. La sensación de peligro no se había disipado con el golpe. Por el contrario, el aura de Julian emanaba una peligrosidad renovada, la de un hombre que sabe que ha cruzado una línea y está dispuesto a todo para borrar el rastro. Los latidos de Elena se volvían irregulares, un tambor sordo que marcaba la cuenta regresiva de una tragedia anunciada por los susurros de la amante minutos antes. Cada detalle sensorial,
Desde el roce de la seda mojada contra su piel hasta el eco de las risas lejanas en el salón principal, contribuía a una narrativa de desolación absoluta. La caída no fue solo física, fue el colapso de una década de sacrificios, de una carrera como arquitecta brillante, que fue enterrada bajo los cimientos de la ambición de un sociópata. Elena sentía el peso de la traición como una losa de mármol sobre su pecho, impidiéndole gritar la verdad que ahora ardía en sus entrañas junto al dolor del parto prematuro. El lujo que la rodeaba, los millones de dólares en arte inmobiliario, no eran más que testigos mudos de una agresión que se pretendía ocultar bajo la alfombra roja del prestigio social. Julian se inclinó levemente, no por compasión, sino para verificar que el daño fuera irreversible, con una frialdad clínica que congelaba la sangre de cualquiera que se atreviera a mirar sus ojos. La indignación que nacía en el pecho de los pocos que aún conservaban un ápice de humanidad se veía asfixiada por el miedo al poder que Julian representaba en esa ciudad. El escenario estaba listo para un desenlace fatal, donde la justicia parecía una quimera lejana y el dolor era la única moneda de cambio permitida. Las luces de la ciudad, allá abajo, a 50 pisos de distancia, parpadeaban con una indiferencia cruel, ajenas al drama que se desarrollaba en las alturas del poder absoluto. Elena estiró sus dedos, tratando de alcanzar un teléfono, una salida, una mano amiga, pero solo encontró el vacío de una sociedad que la consideraba una intrusa a pesar de su elegancia natural. La piel de Julian brillaba bajo las luces de la gala, sin una sola gota de sudor, manteniendo la máscara del heredero perfecto mientras su esposa moría lentamente a sus pies. El contraste entre su calma sociopática y la agitación agónica de Elena creaba una tensión insoportable, un nudo en la garganta de la narrativa que exigía un estallido de justicia divina. La sangre seguía fluyendo, un río imparable que ya no podía ser ignorado, marcando el camino de una venganza que aún no sabía que nacería de las cenizas de esta noche. El silencio era el verdadero agresor, el cómplice necesario que permitía que la violencia racial y de género se ejecutara en medio de una fiesta de caridad. En el rostro de Elena, una lágrima se mezcló con el sudor y la sangre, trazando un surco de humanidad pura en medio de un entorno de plástico y apariencias. Sus ojos, antes llenos de la esperanza de una madre primeriza, ahora se hundían en una oscuridad profunda, reflejando la pérdida inminente de lo único que le daba sentido a su existencia en esa jaula de cristal. El aire se volvió pesado, cargado con la electricidad de una tormenta que se gestaba no en el cielo, sino en los pasillos de ese edificio maldito donde la vida se vendía al mejor postor. Julian se alejó un paso, dándole la espalda a la tragedia con una naturalidad que resultaba más aterradora que el propio golpe, confiando en que su nombre y su fortuna borrarían cualquier mancha. La vulnerabilidad de Elena se transformó en una imagen cinematográfica de martirio, un icono de dolor que quedaría grabado en la memoria de los presentes, aunque intentaran negarlo. La injusticia era tan palpable que se podía saborear, un sabor amargo a cobre y a traición que saturaba los sentidos y preparaba el terreno para el colapso total. Esta caída no es el final de una historia de amor fallida, sino el rugido inicial de una guerra que apenas comienza a vislumbrarse entre las sombras del mármol manchado. Elena cerró los ojos por un segundo, y en ese breve lapso de inconsciencia, el eco de las palabras de Isabella volvió a resonar, recordándole que su vida había sido un ensayo para otros. La promesa de una venganza que trascendería las leyes de los hombres se sentía en la vibración del suelo, como un terremoto lejano que amenazaba con derribar el rascacielos entero sobre la cabeza de Julian. El destino de Elena y su bebé colgaba de un hilo de seda ensangrentada, mientras el mundo seguía girando con la indiferencia propia de los que se creen intocables. Ninguno de los presentes imaginaba que esa mancha roja en el penthouse real sería la primera pieza de un dominó que destruiría el imperio de los Julian para siempre. Pero antes de que el fuego de la justicia se encienda, el frío de la muerte debe reclamar su parte en esta gala de la hipocresía. ¿Desde qué lugar del mundo y a qué hora nos acompañas en esta historia de traición? Cuéntanos en los comentarios para sentir tu presencia. Si este relato te ha conmovido, te agradecería un me gusta, que te suscribas y que compartas este video con alguien que aprecies profundamente.
Tu apoyo nos ayuda a seguir contando verdades que duelen. Meses antes de que la tragedia manchara el mármol del penthouse real, la vida de Elena transcurría en una calma aparente, una burbuja de opulencia que ella intentaba llenar con la calidez de su propia esencia. Se despertaba cada mañana en una habitación de dimensiones catedralicias, donde el sol de la ciudad se filtraba a través de cortinas de lino egipcio, iluminando su piel oscura con un resplandor dorado que parecía protegerla de la frialdad del mundo exterior. En ese entonces, su vientre apenas comenzaba a notarse, una pequeña protuberancia que ella acariciaba con la devoción de quien custodia el tesoro más grande del universo. Julian solía entrar al amanecer, siempre impecable, depositando un beso mecánico en su frente antes de sumergirse en las llamadas de su imperio logístico, tratándola con una cortesía distante que ella, en su afán de ser amada, confundía con el respeto de un hombre ocupado. El apartamento, una joya de la arquitectura moderna que ella misma habría diseñado en otros tiempos, se sentía como un museo privado, donde Elena era la pieza de exhibición más valiosa y, a la vez, la más solitaria. La rutina de Elena estaba marcada por una quietud que a veces resultaba asfixiante, rodeada de empleados que se movían como sombras eficientes, atendiendo necesidades que ella no sabía que tenía. Pasaba horas en el estudio, rodeada de planos amarillentos y maquetas de edificios que nunca construiría, recordando la brillante arquitecta que fue antes de que Julian la convenciera de que su único proyecto debía ser su familia. A medida que el embarazo avanzaba, su cuerpo se convertía en un templo de cambios profundos y ella se refugiaba en la lectura y en la música clásica, buscando en el arte el consuelo que la mirada de su esposo ya no le proporcionaba. A pesar del lujo extremo, de los vestidos de diseñador y las joyas que Julian le regalaba para silenciar sus dudas, Elena sentía una desconexión creciente con su entorno, como si su identidad se estuviera diluyendo en el prestigio de un apellido que no le pertenecía. Era una vida de ensueño para cualquier espectador externo, pero tras las puertas de la mansión, el aire se sentía pesado, cargado de una expectativa que ella temía no poder cumplir. El estado psicológico de Elena era una mezcla de esperanza maternal y una ansiedad sutil que se manifestaba en pequeñas grietas de su comportamiento, como el hábito de morderse el labio, hasta que el sabor metálico de la sangre la devolvía a la realidad. Se sentía observada no solo por Julian, sino por el círculo social de su marido, una élite blanca que la examinaba con una lupa de prejuicios, esperando el menor tropiezo para confirmar sus sospechas sobre su origen humilde. Ella se esforzaba por mantener una postura impecable, una elegancia natural que superaba a la de las herederas de cuna, pero por dentro, el miedo a ser descubierta como alguien que no encajaba la consumía lentamente. En los momentos de mayor soledad, se paraba frente al espejo del vestidor, observando cómo su cuerpo se transformaba por el bebé, y se prometía a sí misma que ese niño sería su ancla, su verdadera conexión con la realidad y su razón para soportar el aislamiento emocional. El embarazo era su refugio, el único espacio donde Julian no podía ejercer un control absoluto, o al menos eso era lo que ella quería creer fervientemente. El ambiente de la mansión era un despliegue de poderío económico, suelos de madera de nogal, obras de arte contemporáneo que valían fortunas, y un silencio que solo era roto por el tintineo de los cubiertos de plata durante las cenas formales. Julian, en esos encuentros, desplegaba un encanto manipulador, hablándole de un futuro brillante para su heredero, mientras sus ojos se mantenían fijos en su iPad, analizando gráficos de exportación y rutas comerciales. Elena intentaba involucrarlo en los detalles de la habitación del bebé, mostrándole telas y colores, pero él simplemente asentía con una sonrisa condescendiente que le recordaba que sus preocupaciones eran triviales comparadas con el destino de su imperio. Esta dinámica de poder, donde su voz era escuchada pero nunca realmente oída, sembró en ella las primeras semillas de una sospecha dolorosa, que ella no era su compañera, sino el recipiente de su legado. El contraste entre la calidez que ella aportaba al hogar y la frialdad estructural del edificio creaba un cortocircuito emocional que Elena ignoraba sistemáticamente para sobrevivir. Hacia el 7º mes de embarazo,
La fatiga comenzó a pasarle factura, no solo físicamente por el peso del bebé, sino por el esfuerzo mental de sostener una fachada de felicidad que empezaba a desmoronarse por los bordes. Julian comenzó a insistir en que ella apareciera más en eventos benéficos, utilizándola como el rostro amable y diverso de su corporación, una estrategia de relaciones públicas que a ella le revolvía el estómago pero que aceptaba por lealtad. Elena se veía obligada a sonreír ante cámaras y extraños, ocultando las náuseas y el dolor de espalda bajo capas de maquillaje y sedas costosas, mientras su esposo la exhibía como un trofeo de caza particularmente exótico. En la intimidad de su habitación, cuando las luces se apagaban, ella buscaba la mano de Julian en la oscuridad, pero a menudo encontraba solo el lado vacío de la cama o el resplandor azulado de su teléfono móvil. Esa soledad compartida era un veneno lento que erosionaba su autoestima, haciéndola sentir que su único valor residía en su capacidad para gestar al próximo heredero de la fortuna familiar. Había momentos de una humanidad desgarradora, como cuando Elena se sentaba en el balcón de la mansión a observar las luces de los barrios humildes donde creció, sintiendo una nostalgia punzante por la sencillez de una vida sin máscaras. En esos instantes, hablaba con su bebé en susurros, contándole historias de sus antepasados, de la fuerza de las mujeres de su familia, que habían sobrevivido a tormentas mucho peores que el desdén de la alta sociedad. Era su manera de reclamar su origen, de inyectar en su hijo una identidad que el mundo de Julian intentaría borrar con educación privada y protocolos aristocráticos. Sin embargo, estas rebeliones silenciosas siempre terminaban cuando Julian entraba en la habitación, devolviéndola al papel de la esposa perfecta, la arquitecta retirada que ahora solo diseñaba el bienestar de un hombre que apenas la miraba a los ojos. La tensión era una nota constante en el fondo de su vida, un zumbido eléctrico que anunciaba que la tormenta se estaba formando en el horizonte, esperando el momento justo para descargar su furia. Elena recordaba con especial nitidez una tarde en la que Julian la llevó a una joyería para elegir un collar que usaría en la gran gala de beneficencia, un evento que él consideraba el clímax de su temporada social. El joyero, un hombre que parecía tallado en el mismo diamante que vendía, la observaba con una mezcla de envidia y desprecio, mientras Julian le colocaba una gargantilla de esmeraldas que pesaba como una cadena de hierro sobre su cuello. En ese momento, Elena se vio en el espejo y no se reconoció. Vio a una extraña atrapada en un caparazón de riqueza, con una mirada que gritaba por ayuda, mientras sus labios permanecían sellados por la obligación. Julian se colocó detrás de ella, susurrándole al oído lo hermosa que se veía y cuánto dinero recaudarían esa noche gracias a su presencia, confirmando que ella era, ante todo, un activo financiero. Esa fue la primera vez que sintió un movimiento brusco del bebé, como si el niño también pudiera percibir la falsedad del ambiente y estuviera tratando de advertirle sobre el peligro inminente. El sufrimiento previo de Elena no era físico, sino una erosión constante de su voluntad, un gaslighting sutil donde Julian minimizaba sus miedos y sus dolores, convenciéndola de que su sensibilidad era una debilidad propia de su condición. Cuando ella mencionaba que se sentía ignorada o que necesitaba más apoyo emocional, él respondía con una lista detallada de todos los lujos que ella poseía, como si los diamantes pudieran sustituir la presencia del alma. Elena empezaba a dudar de su propia cordura, preguntándose si realmente era una mujer malagradecida por no estar satisfecha con su vida de reina consorte en un palacio de cristal. El hospital donde se realizaban los controles era un centro de élite, donde los médicos la trataban con una deferencia exagerada, pero ella notaba cómo se comunicaban más con Julian que con ella, como si ella fuera simplemente el envase del producto que el marido estaba comprando. Esta deshumanización progresiva fue preparando el terreno para el colapso, creando una herida invisible que solo necesitaba un catalizador para empezar a sangrar de manera incontrolable. A medida que se acercaba la fecha de la gala, los signos de tensión se volvieron imposibles de ignorar para Elena, quien empezó a notar llamadas nocturnas de Julian y una presencia recurrente en su vida. Isabela. Julian la presentaba como una consultora de arte indispensable para la expansión de su colección privada, pero la mirada de la mujer hacia Elena
Estaba cargada de una superioridad que iba más allá de lo profesional. Isabela aparecía en la mansión con una frecuencia alarmante, trayendo catálogos y propuestas que Julian revisaba con un entusiasmo que nunca mostraba por los planes de Elena. El ambiente en la casa se volvió gélido, y las cenas se convirtieron en campos de batalla de silencios prolongados y frases con doble sentido que dejaban a Elena agotada y confundida. A pesar de su avanzado estado de embarazo, Elena intentaba mantener el control de su hogar, pero sentía que el terreno bajo sus pies se volvía cada vez más inestable, como si las paredes de mármol estuvieran a punto de cerrarse sobre ella. La conexión emocional que Elena buscaba desesperadamente se limitaba ahora a los latidos de su bebé, el único ser que le ofrecía una lealtad incondicional en un mundo de lealtades compradas. Se pasaba las tardes en el jardín de invierno de la mansión, rodeada de plantas exóticas que, al igual que ella, habían sido traídas de climas más cálidos para morir lentamente en un entorno artificial. Allí, lejos de la mirada crítica de Julian, Elena permitía que sus lágrimas cayeran, limpiando un poco la máscara de perfección que se veía obligada a usar cada noche. Sentía que algo trágico se avecinaba, un presentimiento que vibraba en sus huesos y que la hacía abrazar su vientre con una fuerza protectora, como si pudiera esconder a su hijo de la oscuridad que empezaba a rodearlos. El contraste entre la opulencia de su entorno y la desolación de su corazón era una paradoja que la consumía, preparándola para el momento en que la verdad saldría a la luz de la forma más violenta posible. Finalmente, llegó la semana de la gala, y Elena se sintió como una condenada a muerte, preparándose para su última aparición pública, con la presión de representar un ideal de felicidad que ya no existía. Julian se volvió más exigente con los detalles de su vestuario, insistiendo en la seda blanca para resaltar su embarazo, un simbolismo de pureza que a Elena le resultaba casi sacrílego, dada la suciedad emocional que sentía. Ella se miraba las manos, una vez fuertes y seguras, al trazar líneas de edificios, y ahora las veía temblar ante la idea de enfrentarse a la élite financiera en el penthouse real. Cada contracción de práctica era un recordatorio de que el tiempo se agotaba, y que la burbuja en la que vivía estaba a punto de estallar bajo la presión de las mentiras acumuladas. Elena entró en el coche que la llevaría al evento con una sensación de fatalidad, mirando por la ventanilla cómo las luces de la ciudad se convertían en líneas borrosas, sin saber que esa sería la última noche de su vida, tal como la conocía. En el trayecto hacia el rascacielos, Julian no le dirigió la palabra, sumergido en su teléfono, mientras ella intentaba controlar las palpitaciones que golpeaban su pecho como un tambor de guerra. El lujo del vehículo, con su olor a cuero nuevo y su insonorización perfecta, no lograba acallar los gritos internos de una mujer que se sabía traicionada antes de ver las pruebas. Elena buscó la mirada de su esposo a través del espejo retrovisor, pero solo encontró el reflejo de un hombre decidido a mantener las apariencias a cualquier costo. Incluso si el costo era el alma de su esposa. La mansión quedaba atrás, pero el peso de todo lo que allí había sucedido la acompañaba, una carga invisible que se hacía más pesada con cada metro que subía el ascensor hacia la planta 50. La empatía del público hacia Elena nace de este reconocimiento, el de una mujer que, teniéndolo todo en términos materiales, está a punto de perder lo único que realmente importa por la crueldad de quien más debería amarla. Elena entró en el penthouse real con la cabeza alta, pero con el corazón encogido, sintiendo el frío del mármol bajo sus pies, antes de que la tragedia siquiera comenzara. El brillo de las lámparas Baccarat le pareció de repente agresivo, una luz que no iluminaba, sino que exponía sus cicatrices internas ante una multitud de extraños con sonrisas de plástico. Buscó un rincón donde descansar, pero Julian la empujó suavemente hacia el centro del salón, presentándola a magnates y políticos como si fuera una extensión de su propia cuenta bancaria. Ella sentía el peso de las joyas sobre su piel como si fueran marcas de propiedad, un recordatorio constante de que en ese mundo, todo, incluso el amor y la vida, tenía un precio etiquetado. Isabela ya estaba allí, esperándolos con un vestido rojo que cortaba el aire como una herida abierta. Su presencia era el preámbulo de la destrucción que estaba por venir. Elena respiró hondo, intentando calmar al bebé,
sin sospechar que el aire que inhalaba estaba saturado con el aroma del fin de su inocencia. El roce de la seda contra su vientre era lo único que la mantenía anclada a la realidad, mientras las conversaciones banales fluían a su alrededor como un río de indiferencia elegante. Escuchaba elogios sobre su belleza y su fortaleza, palabras vacías pronunciadas por personas que no se detendrían a ayudarla si la vieran caer, algo que ella sabía instintivamente. Julian se alejó de su lado para hablar con un grupo de inversores, dejándola vulnerable ante la mirada depredadora de Isabela, que se acercaba lentamente con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Elena se sintió de repente pequeña en medio de la inmensidad del penthouse, una hormiga negra sobre un campo de nieve inmaculada, esperando el pisotón que cambiaría su destino para siempre. La música de la orquesta de cámara, suave y melodiosa, le parecía ahora una marcha fúnebre para sus ilusiones, un sonido que envolvía la gala en una capa de irrealidad cinematográfica. Cada detalle del entorno, desde el color de los lirios hasta la temperatura del champán que no podía beber, se grababa en su mente con una nitidez dolorosa. En ese momento íntimo y humano, antes de que el sobre cambiara de manos, Elena cerró los ojos y deseó estar en cualquier otro lugar, lejos del brillo y de la falsedad de la alta sociedad. Recordó el olor de la lluvia sobre la tierra caliente en el jardín de su madre, un recuerdo que le devolvió por un instante la sensación de seguridad que había perdido al casarse con el imperio de los Julian, pero al abrir los ojos, se encontró de nuevo bajo la luz dorada del rascacielos, con Julian mirándola desde lejos con una frialdad que la hizo estremecer a pesar del calor del salón. La conexión emocional entre ella y su hijo era un hilo invisible que se tensaba con cada mirada de desprecio velado que recibía de los asistentes, fortaleciendo su determinación de protegerlo. Sin embargo, la fragilidad de su posición era evidente. Ella era una reina sin corona, una madre sin protección, caminando por un campo minado de egos y ambiciones desmedidas. La introducción emocional de Elena nos muestra a una mujer que ha sido lentamente despojada de su ser, quedando solo la cáscara de una arquitecta que ahora debe diseñar su propia supervivencia. Julian se acercó de nuevo, rodeando su cintura con un brazo que se sentía como una tenaza de metal, recordándole que ella era parte del espectáculo y que debía actuar como tal. Elena sintió una punzada de dolor en el vientre, una advertencia de su cuerpo ante el estrés que estaba acumulando, pero Julian simplemente le indicó que siguiera sonriendo para la prensa. Esta pequeña muestra de desapego físico fue el último indicio de la tormenta antes de que el trueno de la traición de Isabela rompiera el silencio de la gala. La atmósfera de paz armada estaba a punto de colapsar, y Elena se encontraba en el centro exacto del impacto, sin más defensa que sus propias manos sobre su vientre. La profundidad de su soledad en ese salón lleno de gente era el verdadero drama, una soledad que se convertiría en su mayor fuerza cuando el mundo que conocía se hiciera añicos. Elena, la mujer que lo dio todo por amor, estaba a segundos de descubrir que el amor, en el mundo de Julian, era solo una moneda de cambio más. La última mirada que Elena intercambió con su reflejo en una de las columnas de cristal del penthouse fue la de una mujer que se despide de sí misma, de la Elena que aún creía en las promesas de Julian. Sus ojos mostraban el cansancio de 1000 batallas silenciosas, ganadas en la privacidad de su hogar, pero que no servirían de nada ante la emboscada pública que se avecinaba. El lujo que la rodeaba comenzó a parecerle grotesco, una escenografía barata para una tragedia de proporciones épicas que estaba a punto de ser grabada en las retinas de la élite. El sonido de las copas brindando por el éxito financiero de su marido le resultaba ensordecedor, una cacofonía que ocultaba el grito que ella llevaba guardado en la garganta durante años. Estaba lista, aunque no lo supiera, para el momento de la ruptura total, para el instante en que el dolor físico superaría al dolor del alma. La historia de Elena es la de una resistencia silenciosa que, al ser empujada al límite, se transformaría en un incendio capaz de consumir todo el rascacielos de cristal y mentiras. Caminó hacia el balcón, buscando un respiro de aire fresco, sintiendo cómo el peso del bebé se hacía más evidente con cada paso, una carga que ella llevaba con orgullo y temor a la vez. El contraste entre su piel oscura y la seda blanca
Era de una belleza desgarradora, una imagen de dignidad que Julian nunca pudo comprender ni valorar más allá de su utilidad estética. Isabela la siguió con la mirada, preparando el sobre que contenía la destrucción de su mundo, mientras Julian se reía de un chiste de uno de sus socios, ignorando que su vida también estaba a punto de cambiar. Elena llegó a la barandilla de cristal, mirando la inmensidad de la noche, sintiendo por última vez la ilusión de que todo podría salir bien, de que su hijo nacería en un mundo de paz. Fue en ese preciso instante, entre el aroma de los lirios y el murmullo de la élite, cuando la sombra de Isabela se proyectó sobre ella, marcando el inicio del fin de su introducción emocional. El escenario estaba puesto, los personajes en sus posiciones, y el primer acto de esta tragedia cinematográfica estaba a punto de alcanzar su punto de no retorno. La relación entre Elena y Julian se había convertido, con el paso de los meses, en una coreografía macabra de poder y sumisión velada, donde cada gesto de afecto público era una transacción calculada. Julian poseía una habilidad quirúrgica para la manipulación psicológica. No necesitaba gritar para herirla. Le bastaba con un silencio prolongado o una mirada de decepción que hacía que Elena se sintiera perpetuamente en deuda con él por haberla rescatado de su origen humilde. En la privacidad de su dormitorio de diseño, él solía recordarle lo mucho que había invertido en su imagen, transformando sus inquietudes en pruebas de una supuesta inestabilidad emocional que él, con su supuesta infinita paciencia, se encargaba de gestionar. Elena, una mujer que alguna vez fue dueña de su propia voz en los estudios de arquitectura, se encontraba ahora pidiendo permiso para sentir cansancio, permitiendo que Julian editara su realidad hasta dejarla vacía de identidad. Este abuso no dejaba marcas en la piel, pero erosionaba su espíritu con la precisión de un ácido lento, convenciéndola de que fuera de ese imperio de cristal, ella no era absolutamente nada. El contraste entre el entorno de lujo extremo y la dorada soledad de Elena era el escenario perfecto para que las máscaras sociales de Julian brillaran con un resplandor hipnótico para los demás, pero aterrador para ella. Mientras ante sus socios él se presentaba como el esposo devoto y el futuro padre ejemplar, en el refugio de su hogar trataba el embarazo de Elena con una frialdad técnica, como si se tratara de la supervisión de una obra de ingeniería más que de un milagro humano. Julian utilizaba el gaslighting como su herramienta principal, minimizando las contracciones de Elena o sus miedos al parto, tildándola de exagerada o ingrata, frente a los mejores cuidados médicos que el dinero podía comprar. Elena intentaba justificarlo constantemente, atribuyendo su distancia al peso de sus responsabilidades, pero en el fondo sabía que su marido no amaba a la mujer, sino a la función que ella cumplía en su narrativa de éxito. El silencio en la mansión se volvía una presencia física, una barrera de mármol que separaba los deseos de Elena de la realidad pragmática y desalmada en la que Julian había decidido que ambos debían vivir. Las agresiones veladas se manifestaban en pequeñas humillaciones frente al servicio o en comentarios sarcásticos sobre su familia, a la que él mantenía a una distancia prudencial mediante sobornos disfrazados de ayudas financieras. Julian controlaba cada aspecto de la vida de Elena, desde la dieta estricta que debía seguir para no arruinar su figura excesivamente, hasta los libros que leía, sugiriendo que debería enfocarse en temas que la hicieran una anfitriona más culta para sus cenas de negocios. Ella se encontraba atrapada en una red de seda, donde el miedo a perder la protección de su hijo se entrelazaba con la esperanza desesperada de que, una vez que el bebé naciera, Julian recuperaría la calidez de los primeros meses de noviazgo. Sin embargo, cada intento de Elena por conectar emocionalmente era recibido con un muro de indiferencia corporativa que la dejaba sintiéndose más pequeña y alienada que antes. La culpa empezaba a echar raíces en su pecho, preguntándose qué había hecho mal para que el hombre que juró amarla la tratara ahora como una pieza de mobiliario valiosa pero molesta que requería demasiado mantenimiento. En los eventos sociales, Julian se transformaba en el caballero perfecto, rodeando la cintura de Elena con una posesividad que los extraños confundían con pasión, pero que ella sentía como el agarre de un carcelero. Durante estas galas, él solía susurrarle instrucciones sobre con quién hablar y qué decir,
recordándole que su presencia allí era un favor que él le hacía a su imagen pública como hombre moderno y diverso. El contraste racial entre ambos era utilizado por Julian como una medalla de progresismo, una herramienta de marketing que Elena percibía con una amargura creciente pero silenciosa para no desatar su ira. Ella se veía obligada a ser la representación perfecta de la mujer negra exitosa y afortunada, mientras por dentro luchaba contra el agotamiento crónico de vivir en una mentira estructurada para el beneficio de un sociópata. Las máscaras sociales de Julian eran impenetrables para el mundo exterior, lo que aumentaba la sensación de aislamiento de Elena, quien sabía que nadie creería que tras esa fachada de éxito se escondía un hombre emocionalmente mutilado y controlador. La degeneración de la relación alcanzó un punto crítico cuando Isabella comenzó a infiltrarse en el círculo íntimo de la pareja, con Julian defendiendo su presencia como una necesidad profesional insoslayable. Elena notaba cómo las miradas entre ellos tenían una complicidad que ella nunca había compartido con su esposo, una conexión basada en la ambición y en un desprecio compartido por lo que ellos consideraban debilidad emocional. Julian comenzó a comparar abiertamente, aunque con sutileza, la eficiencia y el pragmatismo de Isabella con la sensibilidad y el estado físico actual de Elena, hiriéndola en el centro de su autoestima. Los conflictos internos de Elena se intensificaron. Una parte de ella quería huir, pero su avanzado embarazo y la falta de recursos propios tras haber renunciado a su carrera la hacían sentir paralizada. El miedo a lo que Julian fuera capaz de hacer si ella intentaba abandonarlo era un ancla de plomo que la mantenía sujeta a ese suelo de mármol que pronto se volvería rojo. La esperanza, que antes era un motor, se había convertido ahora en una venda que ella se ponía voluntariamente para no ver el abismo que se abría a sus pies. Julian utilizaba la situación económica de Elena para recordarle su suerte, mencionando con frecuencia lo que les costaba mantener el nivel de vida al que ella se había acostumbrado y del que supuestamente no podría prescindir. Estas conversaciones terminaban siempre con Elena, disculpándose por cosas que no había hecho, en un ciclo de abuso psicológico que la dejaba exhausta y con una sensación de deuda infinita. La distancia emocional de Julian era tal que, incluso durante las ecografías, él se mantenía alejado, mirando el monitor como si estuviera revisando un informe de inventario, sin mostrar un ápice de asombro ante la vida que crecía allí. Elena lloraba en silencio en el baño de la mansión, ahogando sus sollozos con las toallas de felpa, tratando de encontrar la fuerza para seguir fingiendo por el bien del niño que llevaba dentro. El contraste entre la opulencia de las griferías de oro y la miseria de su alma era una imagen cinematográfica de la desolación, un preludio silencioso a la catástrofe que se avecinaba en el penthouse real. La manipulación de Julian se extendía incluso a la percepción que Elena tenía de su propio cuerpo, haciéndola sentir que su embarazo era un inconveniente estético que él toleraba por la necesidad de un heredero. Elena se sentía observada y juzgada en su propia casa, como si cada kilo ganado fuera una afrenta personal contra el estándar de perfección que su marido exigía de todo lo que le pertenecía. La soledad se volvió su única compañera constante, y el miedo a la reacción de Julian ante cualquier signo de rebeldía la obligaba a una obediencia que la consumía por dentro. Ella intentaba justificar su frialdad, pensando que quizás él tenía miedo de la paternidad, pero las pruebas de su traición emocional eran ya tan evidentes que ni siquiera la esperanza más ciega podía ocultarlas. El conflicto entre la mujer independiente que fue y la sombra en la que se había convertido creaba un ruido ensordecedor en su mente, una cacofonía que solo se calmaba cuando sentía las patadas de su bebé, su única ancla a la verdad. Al final de este proceso de degeneración lenta, Elena ya no se reconocía en el espejo, viendo solo la silueta de una mujer que había aceptado vivir en una jaula de cristal por la promesa de una seguridad que resultó ser una prisión. Julian había logrado desmantelar su confianza pieza por pieza, dejándola vulnerable y lista para el golpe final que Isabella ejecutaría con una crueldad refinada durante la gala de beneficencia. La relación ya no era una unión de dos personas, sino el dominio de un depredador sobre una presa que se negaba a creer que el cazador era el mismo hombre que dormía a su lado. El punto de ruptura era inevitable, pues ninguna estructura,
por lujosa que sea, puede sostenerse indefinidamente sobre una base de mentiras, abuso y desprecio racial latente. Elena caminaba hacia su propia destrucción con la elegancia de una mártir, sin saber que el dolor que estaba por venir sería el catalizador de su verdadera liberación y del renacimiento de su fuerza perdida. La tragedia estaba escrita en el silencio de sus cenas y en el brillo frío de los diamantes que colgaban de su cuello, esperando el estallido final. Julian se movía por el penthouse real, con la precisión de un depredador que conoce cada rincón de su territorio, irradiando una autoridad que silenciaba las conversaciones a su paso. Su figura, envuelta en un smoking de corte impecable, hecho a medida en Londres, resaltaba unos rasgos faciales que parecían esculpidos en piedra volcánica, pómulos altos, una mandíbula tensa y unos ojos que, aunque sonreían para los fotógrafos, mantenían una temperatura glacial. No era simplemente un hombre rico, era la encarnación del privilegio sistémico, alguien que caminaba con la certeza de que las leyes, tanto físicas como morales, se doblaban ante su voluntad. Su presencia física dominaba la habitación, no por su volumen, sino por la energía agresiva que desprendía, una mezcla de confianza absoluta y un desprecio mal disimulado hacia todo lo que no estuviera a su altura. Cada vez que se acercaba a Elena, lo hacía con una cortesía tan excesiva que resultaba violenta, un recordatorio constante de que su amabilidad era una concesión, no un sentimiento, y que ella debía estarle eternamente agradecida por el aire que respiraba. A su lado, como una sombra escarlata que cortaba la monotonía del mármol blanco, Isabela se desplazaba con una arrogancia que rozaba lo obsceno, vestida con un diseño rojo que desafiaba la sobriedad del evento. Ella no era solo la amante, era el reflejo de todo lo que Julian valoraba: ambición desmedida, una herencia aristocrática y una total falta de escrúpulos para obtener lo que deseaba. Sus ojos claros escaneaban a los presentes con una superioridad mordaz, deteniéndose siempre un segundo más de lo necesario en la figura de Elena, disfrutando de la incomodidad que su presencia generaba en la esposa legítima. Isabela no ocultaba su desdén. Sus movimientos eran calculados para provocar, desde la forma en que tocaba el brazo de Julian hasta la manera en que comentaba sobre la pesadez del embarazo, sugiriendo que la fertilidad era una carga estética. La complicidad entre ella y Julian era una corriente eléctrica que recorría el salón, una burla silenciosa a la lealtad y al compromiso que Elena intentaba sostener con una dignidad que se desmoronaba por momentos. La escalada dramática comenzó con diálogos cargados de un subtexto letal, donde cada palabra de Julian era un dardo diseñado para minar la poca estabilidad que le quedaba a su esposa. «Cariño, estás fatigando a los invitados con ese aire de mártir», le susurró al oído mientras le apretaba el brazo con una fuerza que dejaría una marca invisible bajo la seda, pero profunda en su alma. Elena intentaba mantener la compostura, pero el ambiente estaba saturado de una tensión que hacía que el aire se sintiera denso, casi sólido, como si el oxígeno estuviera siendo reemplazado por la malicia de sus captores. Los invitados, detectando la vulnerabilidad de la protagonista, desviaban la mirada o se sumergían en risas forzadas, convirtiéndose en cómplices de una humillación pública que se desarrollaba a plena vista. El contraste entre la música suave de la orquesta y los insultos sutiles que Julian escupía entre dientes creaba una disonancia cognitiva que empujaba a Elena hacia un estado de pánico interno difícil de contener. Isabela se acercó al grupo donde Elena intentaba descansar, llevando consigo una fragancia floral tan intensa que parecía querer asfixiar el aroma de los lirios que decoraban el salón. Con una sonrisa que no era más que un tajo en su rostro perfecto, comenzó a hablar sobre la importancia de la genética en la formación de un heredero, lanzando indirectas raciales que caían como ácido sobre la piel de Elena. Un imperio necesita continuidad, no solo en fortuna, sino en apariencia, decía mientras miraba de reojo a Julian, quien asentía con una frialdad que confirmaba que él compartía cada pensamiento de su amante. Elena sentía que las paredes de cristal del penthouse se encogían, atrapándola en un espacio donde su identidad era sistemáticamente borrada por dos personas que la consideraban un error biológico en su camino al éxito.
La humillación ya no era sutil. Era una exhibición de poder crudo, un preludio a la violencia física que Julian ya estaba cocinando en su interior ante la resistencia silenciosa de su esposa. El silencio agresivo de Julian cuando Elena intentó pedirle que se retiraran temprano fue el punto de inflexión donde el peligro se volvió inminente y tangible. Él la miró con un desprecio tan puro que Elena sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura de la sala, sino con la certeza de que su protección se había esfumado por completo. Tú no te mueves de aquí hasta que yo lo decida. Eres el escaparate de esta noche. Compórtate, le ordenó con una voz baja y cortante que hizo que el bebé se agitara con violencia en su vientre. En ese instante, Elena comprendió que Julian no la veía como un ser humano, sino como un objeto cuya única función era validar su estatus, y que cualquier desviación de ese papel sería castigada sin piedad. El escenario de lujo, con sus copas de baccarat y sus vistas a la metrópolis, se transformó en una arena de gladiadores donde ella estaba desarmada y rodeada de enemigos que esperaban verla caer. La presencia de Isabela se volvió omnipresente, apareciendo en cada rincón donde Elena buscaba refugio, siempre con un comentario ponzoñoso o una mirada que vaticinaba el desastre. La amante de Julian disfrutaba del juego psicológico, sabiendo que tenía el respaldo absoluto del hombre que ostentaba el poder en esa sala, lo que le permitía actuar con una impunidad absoluta. Cada vez que Julian y ella se cruzaban, el intercambio de miradas era una declaración de guerra contra la mujer embarazada que, a pesar de todo, intentaba mantener la cabeza en alto. La tensión creció hasta un punto donde el aire parecía cargado de electricidad estática, y los movimientos de los tres personajes principales se volvieron lentos, casi cinematográficos, mientras el resto del mundo se desvanecía. Elena sentía una presión insoportable en el pecho, un presentimiento de muerte que la hacía acariciar su vientre, como si fuera lo último que le quedaba en un mundo que se había vuelto irreconocible y hostil. Julian comenzó a mostrar signos de una impaciencia violenta, bebiendo champán con una velocidad inusual y lanzando miradas de advertencia a cualquier empleado que se acercara demasiado a Elena. Su narcisismo estaba siendo herido por el cansancio evidente de su esposa, que él interpretaba como un acto de rebelión personal destinado a arruinar su noche de gloria financiera. La escalada dramática se reflejaba en los detalles más pequeños: el tintineo nervioso de las joyas de Isabela, el sudor frío en la frente de Elena y el brillo de depredador en los ojos de Julian. El escenario estaba cargado de una violencia latente que solo esperaba una chispa para estallar, y esa chispa llegaría con el brindis final, el momento en que las máscaras caerían definitivamente. El contraste entre la belleza estética del penthouse y la podredumbre moral que bullía bajo la superficie creaba una atmósfera de horror elegante que envolvía a la protagonista en una red de desesperación. Antes del brindis, Julian arrastró a Elena hacia un pasillo lateral, lejos de las cámaras, pero no de la mirada de Isabela, que lo siguió a una distancia prudencial como quien asiste a un espectáculo esperado. Allí, en la penumbra dorada del pasillo, la humillación se volvió verbalmente explícita, con Julian cuestionando la inteligencia y el valor de Elena, tratándola como una intrusa en su mundo de linajes y fortunas. Mírate, ni siquiera puedes sostenerte en pie sin dar lástima. Eres una vergüenza para lo que este apellido representa, escupió él, mientras su rostro se transformaba en una máscara de furia contenida. Elena intentó defenderse, pero las palabras se le quedaban atrapadas en la garganta ante la magnitud del odio que emanaba del hombre que alguna vez prometió amarla. La presencia de Isabela al final del pasillo, observando con una sonrisa triunfal, fue el golpe psicológico final que preparó a Elena para el colapso absoluto que estaba por venir. La tensión alcanzó su cenit cuando regresaron al salón principal para el momento del brindis, donde Julian debía dar un discurso sobre la generosidad y el futuro. Elena se sentía como si estuviera caminando hacia su propia ejecución, con cada paso pesándole más que el anterior, y el dolor del estrés manifestándose como punzadas agudas en su abdomen. Julian se colocó frente al micrófono con una calma aterradora, su voz proyectando una seguridad que ocultaba al monstruo que acababa de mostrar sus dientes en el pasillo. Isabela se situó estratégicamente cerca de Elena,
lista para entregar el sobre que detonaría la bomba emocional definitiva en el corazón de la gala. El silencio que se hizo en el salón antes del discurso fue denso y cargado, un vacío que presagiaba la tormenta que arrasaría con todo en los próximos minutos. En ese momento, Elena miró a la multitud y se dio cuenta de que estaba completamente sola en medio del lujo, rodeada de depredadores y de indiferentes. El detalle psicológico del antagonista se hacía más evidente en su capacidad para pasar de la crueldad absoluta a la amabilidad impostada en cuestión de segundos, una técnica de control que mantenía a Elena en un estado de desorientación constante. Julian disfrutaba del miedo que veía en los ojos de su esposa, alimentando su ego con la sensación de dominio total sobre una vida que él consideraba suya por derecho de propiedad. Isabela, por su parte, representaba la ejecución táctica de ese odio, la mano que golpearía donde más dolía para reclamar lo que consideraba su lugar legítimo al lado del poder. El escenario de la gala, con su perfección técnica y su opulencia sensorial, era el contraste necesario para resaltar la fealdad de un acto de traición que estaba a punto de consumarse. La tensión era tal que el menor movimiento parecía capaz de romper el cristal que los rodeaba a todos, dejando al descubierto la carnicería emocional que se ocultaba tras los vestidos de seda y los brindis con champán. Justo antes de que Isabela se adelantara con el sobre, Julian le lanzó a Elena una última mirada de advertencia, una orden silenciosa de que debía sonreír sin importar qué pasara a continuación. Ella sintió que sus fuerzas la abandonaban, pero una última reserva de dignidad la mantuvo en pie, aunque sus manos temblaban violentamente contra la tela de su vestido blanco. El ambiente estaba tan cargado que los sonidos de la orquesta parecían provenir de otro mundo, dejando solo el latido acelerado del corazón de Elena y el murmullo de serpiente de Isabela acercándose. La proximidad del antagonista emanaba un calor agresivo, una invasión del espacio vital de Elena que la hacía retroceder instintivamente hacia el balcón, hacia el vacío de la planta 50. La construcción del momento fue una coreografía de terror psicológico, donde cada mirada, cada silencio y cada paso estaban orquestados para destruir la psique de una mujer que solo quería proteger a su hijo. El aire se agotó, el tiempo se detuvo, y la ruptura fue el único desenlace posible para una noche que nació de la mentira y moriría en la violencia. El momento en que Isabela extendió el sobre blanco hacia las manos temblorosas de Elena, el tiempo pareció espesarse hasta convertirse en una masa densa y asfixiante. Al abrirlo, la imagen de la ecografía de 12 semanas golpeó la vista de Elena como un impacto físico, una prueba irrefutable de que Julian ya estaba construyendo un futuro sobre las cenizas de su propia vida y la de su hijo. El dolor no empezó en el vientre, sino en el centro de su alma, un desgarro silencioso que se manifestó en una palidez mortal que contrastaba con la oscuridad de su piel. Julian, viendo que el secreto había sido revelado, no mostró compasión, sino una furia ciega por la posibilidad de que su perfecta fachada se viera comprometida ante los ojos de la élite. La arrastró hacia el balcón privado, con un movimiento seco y desprovisto de toda humanidad, donde el cristal frío de la barandilla fue el único testigo de la verdad desnuda de su odio. Elena intentó gritar, pero su voz se quebró ante la mirada sociopática de un hombre que ya no la consideraba una persona, sino una molestia que debía ser silenciada de inmediato. La agresión ocurrió con una rapidez quirúrgica y una violencia que desafiaba la elegancia del entorno, rompiendo la paz del penthouse como un disparo en una catedral. Cuando Elena exigió la verdad, con las lágrimas surcando su rostro y la dignidad herida, Julian perdió el control por completo, poseído por una rabia narcisista que no toleraba ser cuestionada. La empujó con una fuerza brutal, sus manos impactando directamente contra el cuerpo de la mujer que cargaba a su propio heredero, lanzándola con violencia contra el borde de una mesa de mármol pulido. El impacto fue seco, un sonido sordo de carne y hueso contra piedra que pareció detener los corazones de quienes, a través de las puertas de cristal, comenzaron a presenciar el horror. Elena cayó de frente, sin poder meter las manos para protegerse, recibiendo todo el peso del golpe directamente sobre su vientre de 9 meses en una colisión devastadora. El mundo se volvió blanco por un segundo,
un destello de dolor tan puro y absoluto que borró cualquier otra sensación física de su conciencia. En ese instante de slow motion emocional, Elena pudo sentir cada milisegundo de la tragedia, el crujido de la seda blanca al desgarrarse, el aire escapando de sus pulmones en un suspiro agónico y la pérdida instantánea del equilibrio. Su cabeza golpeó el suelo poco después del vientre, pero ese dolor era secundario frente a la punzada abrasadora que nació en sus entrañas, una sensación de desprendimiento vital que le indicó que algo se había roto para siempre. Julian se quedó de pie, observándola con una indiferencia gélida, mientras limpiaba una mota de polvo inexistente de su chaqueta, como si el cuerpo caído a sus pies fuera una mancha en su currículum. A través del cristal, las sombras de los invitados se congelaron en una coreografía de choque y parálisis, sus rostros iluminados por los flashes de los celulares que, instintivamente, empezaron a documentar la caída de la Reina Negra. No hubo manos que se extendieran, solo el brillo de las lentes capturando la carnicería emocional y física en alta definición, un recordatorio de la crueldad colectiva de la alta sociedad. Un hilo de sangre, viscoso y oscuro, comenzó a brotar de debajo de la seda blanca del vestido, extendiéndose sobre el mármol como una caligrafía de tragedia absoluta. Elena intentó levantarse, sus dedos arañando la superficie pulida del suelo, pero sus piernas no respondían, sumergidas en una debilidad que nacía del shock hemorrágico y emocional. La respiración de la protagonista era un silbido ronco, un esfuerzo sobrehumano por llevar oxígeno a un cuerpo que estaba entrando en colapso, mientras su mirada buscaba desesperadamente la de Julian. Él, en lugar de arrodillarse o pedir ayuda, se inclinó para susurrarle al oído una última crueldad, su aliento caliente chocando contra la piel fría de Elena mientras ella luchaba por no perder el conocimiento. El latido del bebé, que siempre había sido su ancla, se sentía ahora como un tambor lejano y errático, una vida que se desvanecía en el mismo charco de sangre que manchaba la gala de beneficencia. La sensación de pérdida era física, un vacío que se expandía en su abdomen y que le arrancaba jirones de esperanza con cada segundo que pasaba sin auxilio. El pánico comenzó a filtrarse por las grietas del silencio, con los primeros gritos ahogados de las mujeres que veían la mancha roja expandirse de manera implacable sobre el vestido de Elena. La luz dorada del salón parecía ahora una luz de quirófano, cruda y despiadada, exponiendo la vulnerabilidad extrema de una mujer que lo había dado todo por un hombre que acababa de intentar matarla social y físicamente. Isabela, al fondo, mantenía su copa de champán en alto, con una expresión de triunfo que resultaba más aterradora que la propia agresión, saboreando el colapso de su rival con una sed de sangre aristocrática. Elena sintió como la temperatura de su cuerpo descendía bruscamente, el frío del aire acondicionado, mezclándose con el frío de la muerte que empezaba a rondar sus extremidades. Sus ojos, antes llenos de una elegancia serena, se hundieron en una oscuridad profunda, reflejando el rascacielos y las estrellas en una última mirada de desesperación y súplica. El contraste entre el lujo extremo del penthouse y la carnicería humana en el suelo era una imagen que ninguna cámara podría captar en toda su magnitud moral. Cada movimiento de Julian después del empujón estaba calculado para minimizar su culpabilidad, preparándose ya para alegar un accidente o un desmayo por debilidad natural. Pero el cuerpo de Elena hablaba por sí solo, una acusación silenciosa escrita en sangre y dolor sobre el mármol que él tanto amaba. Una mancha que ninguna cantidad de dinero podría borrar jamás. Ella intentó pronunciar una palabra, un ruego por su hijo, pero solo un borbotón de sangre escapó de sus labios, marcando el fin de su capacidad de resistencia física en ese entorno hostil. Las consecuencias inmediatas fueron un caos sensorial, el olor metálico de la sangre inundando el espacio de los lirios, el eco de los pasos de Julian alejándose y el zumbido eléctrico en los oídos de Elena. Ella se sintió hundirse en el suelo, como si el mármol se volviera líquido y la tragara, alejándola de la luz y del ruido de una gala que ya no le pertenecía. El colapso emocional fue total, la comprensión de que su vida había sido una mentira y que su hijo estaba pagando el precio más alto por la ambición de un monstruo. La caída de Elena fue cinematográfica en su horror.
Un cuadro de martirio moderno, donde la raza, el género y la clase social colisionaban en un punto de ruptura irremediable. Los latidos de su corazón, acelerados al principio por el miedo, empezaron a ralentizarse, cada pulsación más pesada y difícil que la anterior, mientras la vida se le escapaba entre los dedos. Julian, desde la distancia segura de su estatus, ya estaba tejiendo la red de mentiras que lo protegería, ignorando el hecho de que había cometido el crimen más atroz frente a decenas de testigos. Pero en la mente de Elena, el ruido del mundo exterior comenzó a desvanecerse, dejando solo el recuerdo de las patadas de su bebé, un recuerdo que se apagaba como una vela en medio de un vendaval. La injusticia de la escena era tan densa que se podía sentir en la piel, una vibración de maldad pura que emanaba de la pareja agresora y que envolvía a la víctima en una mortaja de seda y sangre. No había marcha atrás. El cristal se había roto y la sangre del inocente clamaba por una justicia que aún parecía estar a kilómetros de distancia. El riesgo para el bebé era inminente y absoluto, un cronómetro de muerte que corría en contra de la inconsciencia que empezaba a reclamar a Elena. Ella luchaba por permanecer consciente, clavando sus uñas en el mármol en un intento fútil de aferrarse a la realidad, pero el dolor era un océano negro que la cubría por completo. Julian no movió un dedo. Su inacción era tan criminal como el empujón mismo, una decisión deliberada de dejar que la naturaleza, o la falta de ella, terminara el trabajo que él había comenzado. Los testigos seguían paralizados, una masa de cobardía vestida de etiqueta, que prefería grabar el espectáculo a intervenir en la carnicería que se desarrollaba ante sus ojos. El silencio tras el golpe inicial fue reemplazado por un murmullo de acusaciones veladas y rumores rápidos. Mientras la atmósfera del penthouse se cargaba con el peso de una tragedia que marcaría la historia de la ciudad, Elena, en el centro de ese torbellino de indiferencia, representaba el sacrificio máximo en el altar del poder y la imagen pública de un sociópata. Las contracciones prematuras, espoleadas por el trauma físico y el estrés masivo, desgarraban el cuerpo de Elena con una violencia que la hacía arquearse en el suelo, una imagen de agonía que finalmente rompió el hechizo de parálisis de algunos presentes. La sangre seguía fluyendo, manchando no solo el vestido, sino las alfombras persas y las ilusiones de una vida que Elena ya no deseaba recuperar si no era con su hijo en brazos. El colapso emocional se manifestó en una lágrima solitaria que recorrió su mejilla antes de mezclarse con el charco rojo, un último vestigio de humanidad en un entorno que la había deshumanizado por completo. Julian, viendo que la situación escalaba más allá de su control inmediato, comenzó a mostrar los primeros signos de una inquietud que no era remordimiento, sino miedo a las consecuencias legales. La escena era un cuadro de desolación absoluta, donde la belleza del lugar solo servía para resaltar la fealdad del acto cometido por el heredero del imperio logístico. En este punto de ruptura, la vida de Elena tal como la conocía se terminó, dejando paso a una entidad nueva nacida del trauma y la pérdida inenarrable. El impacto seco contra la mesa de mármol no solo hirió su cuerpo, sino que destruyó el último puente que la unía a la cordura y a la fe en los hombres como Julian. Los batimientos acelerados de su corazón eran la única protesta que le quedaba en un mundo que había decidido ignorar su agonía por el bien del decoro social y financiero. La confusión y el pánico se apoderaron del aire, pero para Elena, todo se volvió extrañamente silencioso. Un vacío donde solo existía el dolor y la certeza de que su bebé estaba luchando por su vida en un útero convertido en campo de batalla. Fue el clímax emocional de una noche que prometía beneficencia y entregó carnicería, una lección brutal sobre el precio de la traición en los niveles más altos del poder. La sangre del inocente estaba servida en las copas de cristal de la élite, y el sabor a cobre se quedaría en sus bocas por el resto de sus vidas. El instante final antes del colapso total fue una visión de Isabela sonriendo a través de la sangre, una imagen que se grabaría en la retina de Elena con el fuego del odio eterno. La protagonista sintió cómo su espíritu se desprendía de la necesidad de complacer, de la necesidad de encajar, quedando solo el núcleo duro de una madre que sabe que ha perdido lo más valioso. La agresión central no fue solo un empujón físico,
Fue el intento de borrar un linaje, de extinguir una luz que Julian consideraba inferior a la suya, ejecutado con la frialdad de quien aplasta un insecto. Mientras el mundo se desvanecía en un fundido a negro, el último pensamiento de Elena fue una promesa de fuego hacia aquellos que la dejaron sangrar en el suelo de mármol blanco. El colapso social estaba a punto de comenzar, pero para ella, la guerra ya había sido declarada en el silencio de sus entrañas desgarradas. El penthouse real nunca volvería a ser el mismo, y la sangre de Elena sería la marca que destruiría el imperio de cristal de los Julian desde sus mismos cimientos. El estallido de la burbuja de silencio fue tan violento como la agresión misma. Un grito agudo de una invitada rompió el hechizo, desatando una cacofonía de horror y confusión que inundó el penthouse real. Los enfermeros contratados para la gala, que hasta entonces solo habían atendido mareos por el champán, corrieron hacia el pasillo lateral, abriéndose paso entre magnates que se aferraban a sus copas como si fueran escudos. El sonido de los seguridades hablando por sus radios, las sirenas que empezaban a aullar en la base del rascacielos y el eco de los tacones sobre el mármol crearon un caos sinfónico que contrastaba con la inmovilidad de Elena. Julian, viendo que el control se le escapaba de las manos, intentó su primera maniobra de distracción, gritando con una voz fingidamente angustiada que su esposa había sufrido un ataque repentino de eclampsia. Su cinismo era absoluto. Mientras sus ojos buscaban una ruta de escape o un ángulo donde las cámaras no lo hubieran captado, sus manos temblaban no por dolor, sino por la furia de ver su noche de gala convertida en una escena del crimen. La reacción colectiva fue un despliegue de la miseria humana. Mientras algunos invitados se acercaban por una morbosidad inconfesable, la mayoría retrocedía, protegiendo sus trajes de la mancha de sangre que seguía extendiéndose. Los teléfonos móviles no dejaron de grabar. La tragedia de la mujer negra embarazada se convirtió en contenido digital en tiempo real, con rumores que volaban por las salas sobre infidelidades, drogas o debilidad genética. Isabela, al ver que la situación se tornaba peligrosa para su propia imagen, intentó deslizarse hacia las sombras, pero la mirada de varios camareros, que habían visto el intercambio del sobre, se clavó en ella como dardos. El ambiente se cargó con el olor acre del pánico y el aroma metálico de la sangre, una mezcla que parecía espesar el aire y dificultar la respiración de los presentes. Elena, en el centro de este remolino de indiferencia y caos, luchaba por mantener los ojos abiertos, viendo el mundo como un caleidoscopio de luces doradas y rostros distorsionados que no hacían nada por salvarla. Julian se acercó al primer grupo de seguridad, intentando ordenar que confiscaran los teléfonos y que desalojaran a la prensa. Pero la magnitud del charco de sangre era una evidencia que ninguna orden podía ocultar. «Es mi esposa. Está enferma. Sáquenlos a todos de aquí», gritaba con una desesperación que empezaba a sonar falsa incluso para sus aliados más cercanos, mientras intentaba bloquear la vista del cuerpo de Elena. Los paramédicos llegaron al fin con una camilla, su uniforme blanco destacando contra la opulencia oscura del salón, y comenzaron a trabajar sobre Elena con una urgencia que confirmaba la gravedad del estado del bebé. El sonido de las tijeras cortando la seda blanca del vestido fue un ruido definitivo, el despojo final de la máscara de reina de Elena, para dejar al descubierto la fragilidad de su piel y la profundidad de su herida. La sensación de un mundo desmoronándose era palpable. El imperio logístico de los Julian estaba siendo succionado por el vacío que dejó la caída de esa mujer en el suelo de mármol. Elena sentía cómo la conciencia se le escapaba en oleadas frías, escuchando las voces de los médicos como si provinieran de debajo del agua, ecos distantes de un mundo que ya no le pertenecía. Frecuencia cardíaca fetal descendiendo. «Necesitamos moverla ya», gritó uno de los enfermeros, y ese comando fue la señal para que el caos social se transformara en una carrera desesperada por la supervivencia. La luz de las sirenas de la policía, que ya empezaban a reflejarse en los cristales del piso 50, bañaba el salón con destellos azules y rojos, convirtiendo la gala de beneficencia en una pesadilla visual. Julian intentó detener la camilla, alegando que quería llevarla a su hospital privado, pero la autoridad de los médicos de emergencia, acostumbrados a la verdadera tragedia,
Lo apartó con un desprecio que él nunca antes había experimentado. Elena sintió el movimiento brusco de la camilla y el frío del aire del pasillo, mientras su mano derecha caía lánguidamente hacia el suelo, trazando una última línea de sangre sobre el camino hacia el ascensor. La prensa, que ya esperaba abajo por la gala, comenzó a recibir filtraciones desde el interior, y el vestíbulo del rascacielos se llenó de reporteros sedientos de un escándalo que olía a sangre y aristocracia. Julian, atrapado entre su necesidad de huir y su obligación de mantener la narrativa, se vio rodeado de fotógrafos cuyas luces cegadoras parecían disparos dirigidos a su ego herido. Isabela fue interceptada por una periodista agresiva que le preguntó por el sobre blanco, y su máscara de arrogancia se quebró por primera vez, dejando ver el miedo de una mujer que sabe que ha ido demasiado lejos. El caos se extendió a las redes sociales, donde el video de la caída de Elena ya acumulaba millones de reproducciones, desatando una ola de indignación que ningún equipo de relaciones públicas podría contener. La sensación de que la justicia, o al menos el juicio social, estaba cerrando el cerco sobre el penthouse real era innegable, transformando la noche de triunfo de Julian en su tumba pública. Dentro de la ambulancia, el sonido era ensordecedor, el chirrido de la sirena, el pitido constante del monitor cardíaco y el clamor de los médicos que le administraban líquidos a Elena para mantener su presión arterial. Ella veía las luces de la ciudad pasar a través de la ventana trasera, una procesión de neones borrosos que representaban la vida que estaba dejando atrás, una vida de sombras y mentiras doradas. El olor a desinfectante y a caucho quemado reemplazó al perfume de los lirios, una realidad cruda que la devolvía a su esencia más básica. Una madre luchando por el último aliento de su hijo. Cada bache en el pavimento era una puñalada de dolor en su abdomen desgarrado. Pero Elena se aferraba a la conciencia con una tenacidad que asombraba a los paramédicos, susurrando el nombre de un bebé que quizás nunca llegaría a conocer. El mundo exterior era un hervidero de rumores y acusaciones, pero en ese pequeño espacio metálico, la única verdad era la lucha agónica entre la vida y la traición. Julian, en su coche de lujo, seguía a la ambulancia mientras hablaba frenéticamente por teléfono con sus abogados, ordenándoles que silenciaran a los testigos y que compraran el silencio del personal del hospital. Su mente trabajaba a 1000 por hora, diseñando una defensa basada en la salud mental de Elena, preparándose para declararla inestable y culparla de su propia caída ante el estrés del embarazo. Sin embargo, la mirada de Marcus, el magnate del acero que acababa de entrar al penthouse justo cuando ella era sacada, lo perseguía en su mente como una sombra inquisidora que no podía sobornar. La traición de Julian no era solo contra Elena, sino contra el contrato social básico de protección, y el peso de esa falta empezaba a manifestarse en un sudor frío que empapaba su camisa de seda. El caos post-agresión no se limitaba al espacio físico, sino que se expandía como un virus por la estructura misma de su poder, amenazando con derribar todo lo que había construido sobre el desprecio racial. Al llegar al hospital, el despliegue fue masivo, una zona de trauma despejada, guardias de seguridad tratando de contener a los paparazzi y un equipo de cirujanos esperando a pie de ambulancia. Elena fue bajada a toda velocidad, su piel ahora con un tinte cenizo que aterraba a los que la veían pasar. Una visión de muerte en vida que silenciaba incluso a los reporteros más cínicos. El eco de las ruedas de la camilla sobre el suelo de granito del hospital resonaba como un tambor de guerra, marcando el inicio de la batalla final por la justicia y la vida. Julian intentó entrar a la zona de quirófanos, pero fue detenido por un oficial de policía que ya había recibido órdenes directas de no permitir su acceso, una humillación que lo dejó paralizado en la sala de espera. La figura de la justicia, aunque aún no se manifestaba físicamente en su totalidad, empezaba a proyectar su sombra sobre los pasillos blancos, prometiendo que la sangre derramada no sería ignorada por mucho tiempo. El colapso social fue completo cuando la primera cadena de noticias nacional confirmó que el estado de Elena era crítico y que el bebé se encontraba en peligro inminente debido a un desprendimiento de placenta provocado por un trauma externo. La narrativa de Julian comenzó a desmoronarse ante los hechos médicos, y sus socios financieros empezaron a enviar mensajes de distanciamiento,
temiendo ser arrastrados por la marea de indignación que crecía por segundos. En el hospital, el silencio era tenso, roto solo por el murmullo de las televisiones en la sala de espera que repetían las imágenes de la gala, analizando cada detalle del empujón de Julian. Elena, ya bajo las luces quirúrgicas, sintió la máscara de oxígeno sobre su rostro y el frío de la anestesia corriendo por sus venas, una oscuridad bienvenida que la alejaba del dolor insoportable. Pero incluso, en ese umbral de la muerte, la sensación de injusticia permanecía viva en su pecho, una llama que se negaba a apagarse y que alimentaría el conflicto que estaba por nacer. Marcus llegó al hospital poco después, su presencia dominando la sala de espera como una montaña de granito, ignorando las miradas nerviosas de Julian que intentaba acercarse a él para dar su versión. El magnate del acero no dijo una palabra, pero su sola mirada hacia el agresor fue suficiente para que Julian comprendiera que su impunidad había llegado a su fin esa noche. Marcus sacó su teléfono y realizó una sola llamada, una que movilizaría recursos legales y mediáticos que Julian no podría igualar ni con toda su fortuna logística. El caos post-agresión se transformaba ahora en una estrategia de guerra fría, donde el poder de Marcus se enfrentaría al ego de Julian en un campo de batalla donde Elena era el premio y la razón de ser. El hospital, con sus luces de neón y sus sirenas lejanas, se convirtió en el epicentro de un terremoto social que cambiaría las reglas del juego para la élite de la ciudad. La sensación de mundo desmoronándose alcanzó a Isabela, quien fue detenida preventivamente para declarar sobre el incidente del sobre. Su vestido rojo ahora una marca de infamia en lugar de una declaración de estilo. La amante de Julian lloraba ante las cámaras, pero sus lágrimas eran de autocompasión, mientras el público la señalaba como la instigadora de una tragedia que había cruzado todas las líneas morales. El impacto de la agresión se multiplicaba con cada nuevo detalle que salía a la luz, desde el racismo sistémico que Elena sufrió en la mansión hasta la frialdad de Julian en los momentos previos al colapso. La injusticia era una herida abierta en el corazón de la sociedad, y la demanda de justicia empezaba a rugir con una fuerza que no se detendría ante las puertas de cristal de ningún penthouse. Elena, en el quirófano, era la figura central de una tragedia que había dejado de ser privada para convertirse en un símbolo de la lucha contra la opresión y el privilegio desalmado. Finalmente, el cirujano salió del quirófano con el rostro cansado y la bata manchada de sangre, buscando una mirada entre la multitud que esperaba en la sala de angustia. El silencio que se hizo en ese momento fue el más pesado de toda la noche, un vacío que contenía el destino de Elena y de su hijo, y la respuesta a la pregunta de si la traición de Julian había cobrado su precio máximo. La figura de Marcus se adelantó, asumiendo el papel de protector que el padre de Elena le habría confiado, preparándose para recibir la noticia que cambiaría el curso de la historia. El caos había pasado, dejando tras de sí un paisaje de ruinas emocionales y una verdad que ya no podía ser enterrada bajo ninguna alfombra roja. La guerra estaba a punto de ser declarada oficialmente, y las consecuencias sociales, morales y legales de esa noche en el penthouse real apenas comenzaban a manifestarse en toda su devastadora magnitud. El silencio del hospital fue interrumpido por el paso firme y rítmico de Marcus, cuyas pisadas sobre el linóleo resonaban como una sentencia de muerte para la impunidad de Julian. Al entrar en la sala de espera, su sola presencia física, un hombre negro de estatura imponente y ojos que habían visto caer imperios, redujo el aire a una presión insoportable. No necesitó gritar, se detuvo frente a Julian, quien intentaba balbucear una explicación, y lo miró con un desprecio tan absoluto que el heredero retrocedió hasta chocar con la pared. Marcus recordó en ese instante al padre de Elena, su viejo amigo, y la promesa que le hizo de cuidar de su hija antes de que él partiera. La furia de Marcus era gélida, una fuerza de la naturaleza contenida tras una máscara de granito que solo se quebró ligeramente cuando el cirujano se acercó para darle el parte médico. La noticia de que Elena luchaba por su vida, pero que el bebé no había sobrevivido al impacto del mármol, fue el detonante que transformó su tristeza en una resolución de guerra total contra el linaje de los Julian.
Marcus se arrodilló frente a la camilla de Elena cuando finalmente le permitieron verla en la unidad de cuidados intensivos, rodeada de cables y el siseo mecánico del respirador. Ella estaba pálida, una sombra de la mujer vibrante que alguna vez diseñó edificios destinados a tocar el cielo, ahora reducida a una fragilidad que rompía el corazón más endurecido. Él tomó su mano, fría y pequeña entre las suyas, y le susurró con una voz cargada de una autoridad ancestral que no descansaría hasta que Julian perdiera hasta el último gramo de su honor y su fortuna. La determinación de Marcus no era solo por venganza personal, sino por la necesidad de exponer el racismo sistémico y la misoginia que habían permitido que este monstruo operara bajo la luz del día. Ordenó a su equipo de seguridad que bloquearan cualquier intento de los abogados de Julian de acercarse a la habitación, estableciendo un perímetro de hierro alrededor de la sobreviviente. Esta no era solo una disputa legal, era el inicio de una cacería social donde el cazador sería finalmente la justicia encarnada, en un hombre que el dinero no podía comprar. Los diálogos en el hospital eran cortantes, desprovistos de la cortesía vacía de la gala. Marcus llamó personalmente al jefe de policía y al fiscal de distrito, dejando claro que esta vez el apellido Julian no serviría como escudo. No quiero un juicio justo. Quiero un juicio ejemplar donde el mundo vea la podredumbre que se esconde tras ese smoking, dijo Marcus por teléfono, con una frialdad que helaba la sangre de quienes lo escuchaban. Julian, mientras tanto, intentaba desesperadamente contactar a sus socios, pero se encontraba con un muro de buzones de voz y secretarias que ya tenían órdenes de no pasar sus llamadas. El asedio financiero comenzó esa misma madrugada, con Marcus moviendo sus activos para hundir las acciones del imperio logístico antes de que abriera la bolsa de valores. La fragilidad de la protagonista, sumergida en un coma inducido, era el motor que impulsaba una maquinaria de destrucción legal que no aceptaría sobornos ni acuerdos extrajudiciales. La guerra había sido declarada, y el campo de batalla sería tanto los tribunales como la opinión pública, que ahora clamaba por la cabeza del agresor. Elena despertó 3 días después en un mundo que ya no tenía colores, con el vacío físico en su vientre, recordándole a cada segundo la magnitud de su pérdida inenarrable. Sus primeros diálogos con Marcus fueron susurros de dolor puro, preguntas que no tenían respuestas consoladoras sobre el hijo que nunca llegaría a acunar en sus brazos. Él me lo quitó todo, Marcus, mi bebé, mi carrera, mi alma, sollozó ella, con una voz que parecía venir de un abismo de desesperación que ningún lujo podría llenar jamás. Marcus la escuchaba en silencio, dejando que su dolor se transformara lentamente en la misma rabia fría que él sentía, alimentando la llama de la justicia que ahora ardía en ambos. Elena pidió ver los videos de la gala. Quería ver la cara de Julian en el momento en que la empujó, grabando cada rasgo de su agresor en su memoria para el enfrentamiento final. Ya no era la arquitecta que construía espacios. Ahora era la arquitecta de su propia venganza, guiada por la mano experimentada de un mentor que no conocía la piedad. La figura de justicia de Marcus se encargó de que Isabela fuera procesada como cómplice, exponiendo su participación en la manipulación psicológica que llevó a la agresión central del penthouse real. La amante, ahora sin el respaldo de Julian, se desmoronaba ante los interrogatorios, revelando años de abusos y planes para desplazar a Elena por motivos puramente raciales y de linaje aristocrático. Estos testimonios fueron filtrados estratégicamente a la prensa por el equipo de Marcus, asegurando que el estigma social sobre Julian fuera tan pesado como la condena legal que se avecinaba. El contraste entre la vulnerabilidad de Elena en su cama de hospital y la arrogancia de Julian en sus comunicados oficiales creaba una narrativa de David contra Goliat que capturó la imaginación del país entero. La búsqueda de pruebas llevó a la recuperación de los videos de las cámaras de seguridad que Julian creía haber borrado, gracias a los especialistas en ciberseguridad contratados por el magnate del acero. Cada pieza del rompecabezas de la traición encajaba con una precisión matemática, preparando el terreno para un juicio que prometía ser el evento del siglo. Las consecuencias para Julian fueron devastadoras antes incluso de poner un pie en la corte. Sus cuentas fueron congeladas, sus propiedades embargadas y su nombre se convirtió
en sinónimo de infamia en todos los círculos sociales. Se encontraba solo en su mansión, el mismo lugar donde una vez dominó a Elena, ahora habitado por los fantasmas de su propia crueldad y el silencio de un mundo que le había dado la espalda. Marcus se aseguró de que ningún banco le otorgara créditos y de que sus contratos logísticos fueran rescindidos por cláusulas de moralidad, asfixiando su imperio desde la raíz. La disputa judicial no se centró solo en la agresión física, sino en el intento de asesinato y el odio racial latente, elevando los cargos a un nivel que Julian no pudo prever en su narcisismo. El prenuncio de la guerra total se sentía en cada titular de periódico, en cada manifestación a las puertas del hospital en apoyo a Elena y en la mirada decidida de una mujer que ya no tenía nada que perder. Elena, en su proceso de recuperación, comenzó a recibir a otras mujeres que habían sufrido abusos similares a manos de hombres poderosos, convirtiendo su tragedia en un símbolo de resistencia y empoderamiento. El estado físico de la protagonista mejoraba, pero sus ojos mantenían una dureza que hablaba de una transformación interna irreversible. La víctima había muerto en el suelo del penthouse y una guerrera había nacido en la unidad de trauma. Marcus la observaba con orgullo, sabiendo que su papel ahora era proveer los recursos para que ella misma diera el golpe de gracia a su antiguo captor en el estrado. El diálogo final entre ambos antes del inicio del juicio fue una promesa de justicia absoluta. No lo detendremos hasta que no quede piedra sobre piedra de su mundo, Elena, sentenció Marcus. Ella solo asintió, mirando por la ventana del hospital hacia el rascacielos donde todo comenzó, sintiendo por primera vez que el peso de la traición estaba empezando a cambiar de bando. El juicio se convirtió en un campo de batalla de verdades crudas, donde la defensa de Julian intentó desacreditar a Elena llamándola inestable, solo para ser aplastada por el testimonio de los médicos y la evidencia visual irrefutable. La figura de justicia de Marcus permanecía en la primera fila de la audiencia, una presencia constante que recordaba al jurado el poder que respaldaba la verdad de la sobreviviente. Elena testificó con una elegancia y una fuerza que silenciaron la sala, narrando cada humillación y cada golpe con una precisión sensorial que hizo llorar a los presentes. Julian, sentado en el banquillo de los acusados, ya no parecía el heredero imponente, sino un hombre pequeño y acabado, consumido por el mismo odio que había intentado proyectar sobre su esposa. La sentencia no fue solo una condena de prisión, sino la orden de reparaciones que transfirieron gran parte de su fortuna a fundaciones de apoyo a mujeres negras arquitectas, cerrando el círculo poético de la justicia. La venganza final no fue solo legal, fue la destrucción total del honor de Julian, quien vio cómo su nombre era borrado de los edificios y de las juntas directivas, que una vez lideró con puño de hierro. Isabella fue condenada a una pena menor, pero su carrera y su estatus social desaparecieron para siempre, condenada al ostracismo en la misma élite que una vez intentó conquistar con sangre. Elena, ahora una figura de autoridad moral y con el respaldo total de Marcus, decidió reconstruir su carrera desde las cenizas, diseñando centros para víctimas de violencia que llevarían el nombre de su hijo perdido. El dolor nunca se fue del todo, pero se transformó en una estructura sólida de propósito y lucha que le devolvió el control sobre su propia narrativa. La historia que comenzó en el lujo gélido del penthouse real terminaba en la calidez de una justicia obtenida a pulso de sangre, sudor y la alianza inquebrantable de dos almas que no aceptaron el silencio. En el último encuentro entre Elena y Julian, ella lo visitó en la cárcel no para perdonarlo, sino para que él viera en lo que se había convertido gracias a su propio odio. Tú pensaste que yo era el ensayo, Julian, pero resultaste ser tú el que no estuvo a la altura de la vida que intentaste destruir, le dijo ella con una calma que lo hirió más que cualquier golpe físico. Julian no pudo sostenerle la mirada, bajando la cabeza ante la mujer que una vez consideró un objeto decorativo y que ahora era el arquitecto de su ruina total. Marcus la esperaba afuera en un coche negro, listo para llevarla a la inauguración de su primer proyecto arquitectónico en años sin vela, marcando el inicio de su nueva vida lejos de las sombras del rascacielos. La batalla legal había terminado, pero la guerra por la dignidad humana seguía su curso con Elena como una de sus líderes más respetadas.
La figura de justicia que Marcus representó fue el puente necesario para que Elena cruzara el abismo de la desesperación hacia la luz de la reivindicación social y económica. Juntos, habían demostrado que el dinero puede comprar el silencio de muchos, pero no puede sofocar el grito de quien tiene la verdad de su parte y un aliado poderoso dispuesto a todo. Las consecuencias del acto de Julian sirvieron como un recordatorio brutal para la élite de la ciudad de que los tiempos de impunidad estaban llegando a su fin bajo el peso de nuevas conciencias. Elena miró su vientre una última vez, sintiendo una paz agridulce, sabiendo que su hijo no murió en vano, pues su pérdida fue la semilla que destruyó a un monstruo y liberó a cientos de mujeres. El prenuncio de la guerra se había cumplido, y el resultado era un nuevo mundo donde la piel y el origen ya no eran sentencias de vulnerabilidad, sino estandartes de fuerza. Elena volvió al penthouse real meses después, pero esta vez como la nueva propietaria legal del edificio, tras haberlo adquirido en la liquidación de los bienes de la familia Julian. Caminó por el mismo pasillo donde fue agredida, pero ahora el aire se sentía limpio, y el mármol ya no estaba manchado de sangre, sino que brillaba con la luz de una nueva era de inclusión. Se detuvo en el balcón, el mismo lugar del colapso, y miró la ciudad con la seguridad de quien ha recuperado su corona por derecho propio y no por concesión de un marido. Marcus estaba a su lado, contemplando el horizonte, sabiendo que su labor de mentor y protector había llegado a un puerto seguro y glorioso. El precio de la traición fue alto, pero el valor de la justicia resultó ser incalculable para una mujer que aprendió a construir imperios sobre sus propias cicatrices. La gala de beneficencia que ahora ella organizaba tenía un propósito real: sanar las heridas que el sistema infligía a los más vulnerables, utilizando la misma opulencia que antes la oprimía para liberar a otros. Julian era solo un recuerdo amargo en las notas al pie de la historia de la ciudad, mientras que el nombre de Elena brillaba en lo alto de los edificios que ahora ella misma supervisaba. La determinación de actuar, la exposición del antagonista y la guerra financiera habían concluido, dejando paso a una paz ganada en las trincheras del dolor y la verdad. Ella ya no era la arquitecta de Julian, era la arquitecta de su destino, y cada línea que trazaba era un homenaje a la resiliencia y al poder de la justicia moral. La noche que prometía ser el fin de Elena fue, en realidad, el cimiento sobre el cual se construyó su leyenda eterna. Elena cerró los ojos por un momento, sintiendo la brisa de la planta 50 acariciar su rostro, y por primera vez en años, respiró sin el peso del miedo oprimiendo sus pulmones. La figura de Marcus se alejó discretamente para darle su espacio, sabiendo que este era el momento en que ella finalmente se reconciliaba con su pasado y abrazaba su futuro. La traición había sido profunda, la pérdida devastadora, pero la victoria era absoluta y resonaba en cada rincón del rascacielos de cristal que ahora le pertenecía. Elena sabía que esto no era solo el final de un capítulo de venganza, sino el comienzo de una era donde la sangre del inocente clamó justicia y fue escuchada por los cielos. Con una sonrisa serena y poderosa, se dio la vuelta para entrar de nuevo al salón, dejando claro que esto fue solo el comienzo de su reinado sobre las cenizas de la traición.